Las almas muertas, de Nikolai Gogol, cuarta parte. En la descripción os dejo los enlaces a todas las partes. Recordemos dónde habíamos quedado. Chichikov había emprendido una serie de visitas a diversos terratenientes de una provincia con el fin de comprar almas muertas. Aún no sabemos con qué finalidad, pero dada la personalidad del protagonista, podemos intuir que con la intención de enriquecerse o al menos de aparentarlo. Visitó a Manilov, que tenía su hacienda desatendida mientras se dedicaba a soñar despierto. A Koroboshka, desconfiada, que siempre pretendía arañar unos céntimos más. Se topó con Nasdriov, pillo, tramposo, liante y jugador. Y por último visitó a Sabakevich, bruto, misántropo, avaro y también desconfiado. Dejamos a Chichikov camino de la hacienda de Plyushkin, conocido como el Remendado. ¿Hará Plyushkin honor a su mote? ¿Qué le sucederá esta vez a Chichikov? Acompañémoslo. Continuemos. Capítulo 6. Antes, hace ya tiempo, en la época de mi juventud, en la época irrecuperable de mi efímera infancia, la felicidad me invadía cuando llegaba por primera vez a un lugar desconocido. Lo mismo daba si se trataba de una aldea o de una pequeña y pobre ciudad de distrito, de un pueblo grande o de un arrabal, pues la inquisidora mirada infantil descubría un sinfín de curiosidades. Ante cualquier edificio, ante todo cuanto llevara la marca de una peculiaridad notable, me detenía mudo de asombro. Un edificio oficial de piedra, de conocida arquitectura y con la mitad de ventanas de trampantojo, que emergía solitario en medio de un montón de casitas de troncos de una sola planta pertenecientes a modestos burgueses. Una cúpula redonda y correcta, revestida de planchas blancas y construida sobre una iglesia nueva de una blancura nívea. Un mercado, un petrimetre provinciano aparecido en medio de la ciudad. Nada escapaba a mi joven y sutil atención. Cuando al asomar la nariz desde mi carromato contemplaba el corte nunca visto de una levita, cajas de madera con clavos, azufre cuyo color amarillo se distinguía a lo lejos, pasas y jabón vislumbradas por entre la puerta de alguna tienda de comestibles, junto con tarros de caramelos resecos de Moscú, me fijaba también en el oficial de infantería que, llegado Dios sabe de qué provincia, languidecía en el hastío de una capital de distrito. Y en el mercader, con su caftán corto, que pasaba, fugaz visión, en su carruaje ligero, y los seguía mentalmente en sus miserables vidas. Si me cruzaba con un funcionario de distrito, al instante me entregaba a mis cavilaciones. ¿Iría a alguna velada en casa de uno de sus colegas? ¿O bien directamente a la suya para sentarse a descansar media hora en el zaguán hasta que se hiciera de noche del todo y luego cenaría en compañía de su anciana madre, de su mujer, de la hermana de su mujer y de la familia al completo? ¿De qué trataría su conversación cuando la joven sirvienta, con un collar de bisutería, o bien el pequeño sirviente, con su burda chaquetilla, después de la sopa llevara una vela de sebo en el antiguo candelabro de la casa?
Al llegar a la aldea de cualquier terrateniente, miraba con curiosidad el estrecho y alto campanario de madera o la vieja y amplia iglesia ennegrecida hecha de troncos. A lo lejos, por entre el follaje de los árboles, captaba los seductores destellos del tejado rojo y las blancas chimeneas de la casa señorial. Y esperaba con impaciencia a que los jardines que la tapaban se abrieran a ambos lados del camino para que se me mostrase toda entera, cuya apariencia en esos días, no se me antojaba en absoluto vulgar. Por su aspecto trataba de adivinar cómo sería su propietario. ¿Estaría gordo? ¿Tendría hijos o media docena de hijas de sonrisa sonora y juvenil con sus juegos y la ineludible belleza de la benjamina? ¿Tendrían ellas los ojos negros? ¿Sería su progenitor un tipo jovial o más lúgubre que septiembre en sus días postreros? ¿Sería de esos que se abisman en la contemplación del calendario y aburren a los jóvenes hablando de trigo y centeno? Ahora llego con indiferencia a cualquier pueblecito y miro con apatía su aspecto insulso. Enfriada, mi mirada ya no encuentra placer, ya no se divierte. Y lo que antes hacía aflorar una expresión vivaz a mi rostro y suscitaba en mí la risa y la locuacidad, ahora pasa por delante de mí y mis labios inmóviles guardan un impasible silencio. Oh mi juventud, oh mi fresco vigor. Mientras Chichikov pensaba y se reía para sus adentros del mote que los campesinos le habían endilgado a Plyushkin, entró sin darse cuenta en medio de un espacioso pueblo con multitud de calles e isbas. Sin embargo, no tardó en hacérselo saber una formidable sacudida ocasionada por la calzada de madera al lado de la cual el pavimento de piedra de la ciudad era gloria bendita. Como teclas de un piano, los troncos se movían arriba y abajo, así que el viajero desprevenido se ganaba un chichón en el cogote o un moretón en la frente, o incluso se daba el caso de que con sus propios dientes se mordiera dolorosamente la puntita de la lengua. Chichikov observó una especial decrepitud en todas las construcciones del pueblo. Las vigas de las isbas estaban ennegrecidas y viejas. Muchos tejados se veían agujereados como con un colador. Algunas sólo conservaban el remate y las vigas laterales que parecían las costillas de un esqueleto. Daba la impresión de que los propios dueños hubiesen arrancado los tablones, tanto los pequeños como los grandes, pensando con toda justicia que, si llovía, tampoco protegerían la isba, y que, cuando caían chuzos de punta, no tenían por qué pasar allí el rato habiendo sitio de sobra en la taberna, en el camino real o, en definitiva, donde a uno le placiera. Las ventanas de esas pequeñas isbas no tenían cristales. Algunas de ellas estaban cubiertas con paños y trapos burdos. Los pequeños balcones con barandilla, que no se sabe por qué motivo se construyen en ciertas isbas rusas, estaban torcidos y negruzcos, y mostraban un aspecto que distaba mucho de ser pintoresco. Por detrás de las isbas, en muchos puntos, se extendían enormes montones de trigo, que, a juzgar por su aspecto, llevaban allí pudriéndose largo tiempo. En lo alto
sobresalía toda suerte de porquerías y por los lados incluso habían echado raíces algunos arbustos. A todas luces era el trigo del amo. Más allá de los montones de cereal y de los tejados vetustos, se elevaban y aparecían, fugaces, a derecha e izquierda, a medida que giraba la calesa, dos iglesias de pueblo, una al lado de la otra. La primera estaba abandonada y era de madera. La otra, de piedra, tenía las paredes amarillentas, sucias y agrietadas. La casa señorial iba apareciendo por partes y finalmente emergió entera en el lugar donde se interrumpía la cadena de isbas, dando paso a un campo abierto con huertos de hortalizas y de coles, rodeado de una empalizada baja y rota en algunos puntos. Aquel extraño castillo, excesivamente largo, parecía un decrépito inválido. A trechos era de una sola planta o de dos. Sobre su oscura techumbre, que no protegía escrupulosamente su vejez en todas partes, despuntaban dos miradores, uno frente a otro. Los dos se tambaleaban y les faltaba la pintura que en otro tiempo los recubría. Las paredes de la casa dejaban ver, por entre sus grietas, la trama metálica del enlucido, y se veía que habían sufrido mucho a causa de las inclemencias del tiempo, lluvias, ráfagas de viento y fluctuaciones otoñales. Sólo había dos ventanas abiertas, las demás tenían los postigos cerrados o incluso las habían condenado con tablas. Esas dos ventanas, por lo demás, tampoco dejaban entrar demasiada luz, pues habían pegado en ellas un triángulo de papel azul oscuro del que se utiliza para envolver azúcar. El viejo y espacioso jardín que se extendía detrás de la casa salía del pueblo y se perdía en los campos. Lleno de hierbajos y abandonado, parecía ser la única cosa que avivaba el anchuroso pueblo, y resultaba totalmente pintoresco en su particular abandono. Los árboles, que crecían en libertad, se recortaban en el horizonte celeste con sus copas unidas como nubes verdes y cúpulas irregulares de hojas temblorosas. El colosal tronco de un abedul, decapitado por una tormenta o por un vendaval, prorrumpía de entre esta espesura verde y se elevaba, redondo y blanco, como una columna de mármol regular y deslumbrante. Ese desgarrón oblicuo y puntiagudo que remataba el tronco a modo de capitel se destacaba oscuro entre la blancura nívea como un sombrero o un pájaro azabache. El lúpulo que sofocaba abajo las matas de saúco, de serval y de avellano silvestre, y que recorría después hasta la cima toda la empalizada, trepaba finalmente y se enredaba hasta la mitad del abedul quebrado. Allí, desde la mitad del tronco, caía y se aferraba a las cimas de otros árboles, o bien quedaba suspendido en el aire, enroscando en forma de anillo sus zarcillos finos y tenaces que mecía una brisa ligera. A trechos se abría el follaje verde inundado de sol, y se revelaban cavidades sin luz, abiertas como unas fauces tenebrosas. Todo estaba envuelto en sombras, y apenas se entreveía en sus oscuras profundidades un estrecho sendero
que se perdía en su interior, barandillas derribadas, una glorieta desvencijada, un hueco y decrépito tronco de sauce por detrás del cual asomaba un matorral canoso con sus tupidas cerdas asfixiadas entre tan espesa vegetación, una maraña y confusión de hojas y de pequeñas ramas, y finalmente una joven rama de arce que alargaba hacia un lado sus verdes hojas a modo de patas, una de las cuales se tornaba de repente por el sol, llegado allí Dios sabe cómo, en transparente e ígnea, prodigiosamente radiante en aquella densa oscuridad. En pocas palabras, todo era bello de un modo que no habría podido concebir ni la naturaleza ni el arte, sino sólo como ocurre cuando ambos se unen, cuando, por la acumulación, a menudo sin sentido, del trabajo del hombre, la naturaleza da los golpes de cincel definitivos, aligera las masas pesadas, anula la tosca regularidad y las míseras lagunas por las que asoma el manifiesto y desnudo plan, y otorga una maravillosa calidez a todo lo que ha sido creado en la frigidez de una mesurada pureza y pulcritud. Después de dar una o dos vueltas, nuestro héroe se encontró finalmente justo enfrente de la casa, que ahora parecía aún más triste. El verde moho cubría la decrépita madera de la cerca y de la puerta. Una multitud de construcciones, viviendas, graneros, sótanos, visiblemente vetustas, atestaba el patio. Cerca de éstas, a derecha e izquierda, se veían unas puertas que daban a otros patios. Todo testimoniaba que allí, en otros tiempos, la hacienda funcionaba a pleno rendimiento. Pero ahora todo parecía sombrío. No se veía nada que animara el cuadro, ni puertas que se abrieran, ni personas que salieran de alguna parte, ni rastro del estrepitoso trajín de la vida, ni de quehaceres domésticos. Sólo la puerta principal estaba abierta de par en par, y esto porque un campesino entraba con un carro cargado cubierto con una estera, que parecía puesto allí expresamente para animar aquel lugar muerto. Un momento antes estaba cerrada con llave, pues un candado gigante colgaba de un anillo de hierro. Chichikov no tardó en entrever, junto a una de estas construcciones, cierta figura que discutía con el campesino del carro. Estuvo un buen rato sin lograr discernir si era mujer u hombre. Llevaba un vestido totalmente indeterminado, muy parecido a una bata femenina, y una suerte de caperuza como las que llevan las criadas de pueblo, pero su voz le pareció un poco ronca para ser de una mujer. La figura, por su parte, también lo miraba de hito en hito. Parecía que una visita fuera para ella algo insólito, pues no sólo lo escudriñaba a él, sino también a Silifán y a los caballos, desde la cola hasta el hocico. Por el manojo de llaves que le colgaba del cinturón y por la manera en que cubría de zahirientes improperios al campesino, Chichikov determinó que se trataba de la mayordoma. «Dime, buena mujer», dijo mientras se apeaba de la calesa, «¿es que tu señor...?» «No está en casa», lo interrumpió la mayordoma sin esperar a que terminara la pregunta. Luego, al cabo de un minuto, añadió: «¿Qué se le ofrece?» «Tengo que tratar un asunto con él». «Entre», dijo la mujer, volviéndose y obsequiándole con la visión de su espalda manchada de harina, que además
lucía un gran desgarrón en la parte de abajo. Chichikov entró en un espacioso vestíbulo oscuro del que soplaba un aire frío como el de una bodega. De ahí pasó a una estancia también oscura, iluminada apenas por la luz que salía de una amplia rendija de debajo de la puerta. Abierta ésta, se encontró finalmente rodeado de luz y se quedó sorprendido por el desorden que allí imperaba. Daba la impresión de que estuvieran fregando los suelos y hubiesen amontonado temporalmente todo el mobiliario. Sobre una mesa había incluso una silla rota y a su lado un reloj con el péndulo parado al cual una araña había enganchado ya su tela. Allí mismo, apoyado de lado contra la pared, estaba también un armario con piezas antiguas de plata, pequeñas garrafas y porcelana china. Encima de un escritorio, revestido de un mosaico de nácar, cuyas piezas se habían desprendido en algunos sitios, dejando tras de sí unas cavidades amarillentas llenas de cola, reposaba un sinfín de objetos de toda clase. Un montón de papelitos llenos de una caligrafía menuda debajo de un pisapapeles de mármol verdoso rematado por una pieza en forma de huevo. Un libro antiguo con encuadernación de piel y cantos rojos. Un limón seco, no más grande que una avellana. El brazo roto de una butaca. Una copa con cierto líquido y 3 moscas, tapada con un papel. Un trocito de lacre. Un jirón de trapo recogido quién sabe de dónde. 2 plumas manchadas de tinta, secas como tísicas. Un mondadientes completamente amarillento, con la ayuda del cual el propietario quizás se hurgara los dientes antes incluso de la invasión francesa de Moscú. En las paredes colgaban muy juntos cuadros sin ton ni son. Un grabado largo y amarillento que representaba alguna batalla estaba desprovisto de cristal. Al lado ocupaba media pared un enorme cuadro ennegrecido pintado al óleo que representaba flores, frutas, una sandía cortada, un morro de jabalí y un pato que colgaba con la cabeza hacia abajo. En medio del techo pendía una lámpara envuelta en un saco de tela que el polvo hacía que se asemejara a un capullo de seda con una crisálida en su interior. En un rincón de la estancia, en el suelo, se acumulaba todo lo que habría sido vulgar e indigno poner en la mesa. Sería difícil determinar qué había precisamente en aquel montón, pues estaba cubierto de tal cantidad de polvo que las manos de quien lo hubiese tocado habrían parecido guantes. Se distinguía sobre todo el mango roto de una pala y una vieja suela de zapato. No se habría podido afirmar que en aquella estancia habitara un ser humano, de no ser porque anunciaba su presencia un gorro viejo y usado sobre la mesa. Mientras observaba aquella rara disposición de bártulos, se abrió la puerta lateral y entró la misma mayordoma que lo había recibido en el patio. Chichikov se dio cuenta entonces de que era más bien un mayordomo, pues una mayordoma, cuando menos, no se afeitaría la barba y éste, al contrario, se rasuraba, porque todo su mentón y la parte inferior de sus mejillas se asemejaban a esos cepillos de alambre que se utilizan para limpiar a las caballerías en los establos. Confiriendo a su rostro una expresión interrogativa, Chichikov
esperaba con impaciencia qué le diría el mayordomo. Este último, por su parte, también esperaba qué iba a comunicarle Chichikov. Finalmente, nuestro héroe, asombrado ante tan extraño desconcierto, se decidió a preguntar: ¿Y el señor está en casa? El dueño de la casa está aquí mismo, dijo el mayordomo. ¿Dónde está, pues? ¿Qué le pasa, señor mío? ¿Acaso está ciego? Preguntó el mayordomo. Bah, soy yo el dueño de la casa. En eso, nuestro héroe no pudo evitar dar un paso atrás y lo miró fijamente. Había tenido ocasión a lo largo de su vida de ver a mucha gente de lo más variopinta, incluso sujetos que quizá ni al lector ni a mí nos toque ver nunca. Pero jamás se había cruzado con un individuo semejante. Su rostro no tenía nada de particular. Era más o menos como el de muchos viejos enjutos, solo que la barbilla le sobresalía mucho hacia adelante, así que constantemente tenía que cubrírsela con un pañuelo para no escupirse encima. Los diminutos ojillos, lejos de verse apagados, se le movían debajo de las altas y tupidas cejas, como ratones que asoman sus afilados hocicos por oscuras madrigueras, enderezan las orejas y mueven los bigotes mientras vigilan que no esté el gato escondido en algún sitio y olfatean el aire con mucho recelo. Mucho más notable era su vestimenta. Ningún medio o esfuerzo habría permitido averiguar con qué estaba confeccionada su bata. Las mangas y las solapas estaban tan grasientas y lustrosas que parecían el cuero que se utiliza para confeccionar botas. Detrás, en la parte inferior, en lugar de 2 faldones colgaban 4, deshilachados, de los que se desprendía guata. Al cuello llevaba también anudado algo que no había modo de distinguir qué era. Quizá una media, una venda o una faja, pero bajo ningún concepto una corbata. En fin, si Chichikov se lo hubiera encontrado vestido de esa guisa en la puerta de alguna iglesia, no habría dejado de darle una monedita de cobre, pues, en honor a nuestro héroe, hay que decir que tenía el corazón compasivo y que no podía reprimirse de dar limosna a los pobres. No obstante, ante sí no había un mendigo, sino un terrateniente, y uno, además, que poseía más de 1000 almas. Y por mucho que se buscara, no se encontraría a ningún otro con tanto trigo, ya fuera en grano, en harina o en gavillas, ni que tuviera los graneros, los cobertizos y los secadores atestados con tal cantidad de telas, trapos, pieles de cordero, bien curtidas o en bruto, pescado seco, toda suerte de hortalizas y de otros manjares con los que relamerse. Si alguien hubiese echado un vistazo a su patio, donde tenía una gran provisión de todo tipo de madera y de utensilios nunca utilizados, le habría parecido que había ido a parar al famoso mercado de artesanía en madera de Moscú, donde cada día acudían las hacendosas matriarcas con sus cocineras detrás para completar sus reservas domésticas, y donde se ven montañas de madera en todas sus formas posibles: labrada, torneada, perforada y trenzada, barriles, cubiertas, tinas, barreños,
jarras con y sin pico, jofainas, canastos y canastillas donde las campesinas meten fardos de hilo, cáñamo y otras minucias por el estilo, cajitas abombadas de fina madera de álamo, cestas de corteza de tilo y, en fin, toda suerte de utensilios que tanto pobres como ricos utilizan en toda Rusia. ¿Para qué necesitaría Plyushkin semejante avalancha de artículos de todo tipo? En toda su vida no podría utilizarlos, ni siquiera en 2 haciendas como la suya. No obstante, a él le parecían pocos. Y como no tenía suficiente, recorría cada día las calles de su pueblo, miraba debajo de las pasarelas, de los travesaños, y se llevaba a casa todo cuanto caía en sus manos. Suelas de zapatos viejos, trapillos de mujer, un clavo de hierro, cascos de arcilla, para depositarlo en el montón que Chichikov había observado en un rincón de la habitación. «Mirad, ahí va el pescador a lanzar su red», decían los labriegos cuando lo veían salir en busca de su botín. Y en efecto, después de que pasara él, no hacía falta ya barrer la calle. Si un oficial perdía una espuela, la espuela iba a parar al instante a la consabida pila de cachivaches. Si una mujer se despistaba al lado del pozo y se olvidaba el cubo, cubo que desaparecía. Por otro lado, si un campesino, ojo avizor, lo descubría con la mano en el saco, él devolvía sin discutir el objeto usurpado. Pero si iba a parar al montón, ya no había nada que hacer. Juraba y perjuraba que era suyo, que lo había comprado tal día a tal persona o que lo había heredado de su abuelo. En su habitación recogía todo lo que veía en el suelo: un trozo de lacre, un recorte de papel, una plumilla, y lo colocaba sobre el escritorio o en la repisa de la ventana. Y pensar que hubo un tiempo en el que ese hombre sabía cuidar con esmero de su hacienda. Casado y padre de familia, el vecino iba a su casa a comer, a escucharlo y a aprender de él la buena gestión y la sabia mesura. Allí todo era un hervidero de vida y se realizaba a un ritmo regular. Rodaban los molinos y los batanes. Funcionaban las fábricas de paño, los talleres de carpintería, las hilanderías. Por todas partes, sobre todas las cosas, pasaba la mirada penetrante del propietario que, como una araña laboriosa, corría expeditiva de cabo a rabo por la tela de sus dominios. Los rasgos de su rostro no reflejaban sentimientos demasiado intensos, pero la inteligencia se leía en sus ojos. Sus palabras estaban impregnadas de experiencia y de conocimiento de mundo, y al invitado le complacía escucharlo. La dueña de la casa, afable y locuaz, era conocida por su hospitalidad. Acogían a los invitados sus 2 encantadoras hijitas, rubias y frescas como 2 rosas. Acudía corriendo también el hijo, un chico vivaracho que besaba a todo el mundo sin preocuparse de si eso era del agrado de la gente. Todas las ventanas de la casa estaban abiertas. En el entresuelo se encontraban los aposentos del preceptor francés, impecablemente afeitado y gran amante de la caza. Siempre traía para la cena algún gallo o pato salvaje y a veces huevos de gorrión
con los que mandaba que hicieran una tortilla para él, pues en casa nadie más los probaba. En el entresuelo también se alojaba una compatriota suya, la institutriz de las dos señoritas. El señor se presentaba a la mesa vestido con una levita que, aunque un poco raída, resultaba correcta. Los codos se veían en buen estado, sin remendados ni zurcidos. Pero la buena señora murió. Una parte de las llaves, y con ellas las pequeñas preocupaciones domésticas, pasaron a manos de Plyushkin, cuyo carácter se tornó más ansioso. Se fue haciendo más suspicaz y avaro. No podía confiar sin reservas en su hija mayor, Alexandra Stepanovna. Y con toda razón, pues la doncella no tardó en fugarse con un oficial de caballería, sabe Dios de qué regimiento, y se casó con él a salto de mata en una iglesia de pueblo, sabedora de que su padre detestaba a los militares, pues, por un extraño prejuicio, los tenía por jugadores empedernidos y manirrotos. El padre la maldijo, pero no se dignó a perseguirla. La casa se quedó aún más vacía y el propietario empezó a dar muestras cada vez más evidentes de su avaricia. El preceptor francés fue despedido con el pretexto de que el hijo ya tenía edad de servir. Madame fue expulsada porque no estaba exenta de culpa en la cuestión del rapto de Alexandra Stepanovna. El hijo, enviado a la capital de distrito para que aprendiera en el tribunal lo que era en esencia el servicio, prefirió alistarse en el ejército y, consumado el hecho, escribió al padre pidiéndole dinero para el equipamiento. Como es natural, a modo de respuesta no recibió sino lo que el pueblo llano denomina una higa. Por último, la otra hija que había permanecido a su lado murió, y el viejo se quedó como único dueño y guardián de sus riquezas. La vida solitaria alimentó su voraz avaricia, que, de todos es sabido, tiene un hambre canina. Cuanto más devora, menos se sacia. Los sentimientos humanos, ya de por sí poco arraigados en él, mermaban a ojos vistas, y cada día algo se degradaba en aquella completa ruina. Como para confirmar su opinión de los militares, su hijo perdió una suma considerable jugando a las cartas. Plyushkin, de todo corazón, le envió su maldición, y a partir de ese día no quiso saber si su hijo seguía en este mundo o no. Conforme pasaban los años, se iban cerrando las ventanas de su casa. No quedaron abiertas más que dos, de las cuales una, como ya ha visto el lector, estaba cubierta de papel. De año en año perdía de vista las principales actividades de su hacienda, y su mezquina mirada no se posaba más que en papeluchos y plumillas que acopiaba en su habitación. Cada día se mostraba más implacable con los compradores que iban a adquirir sus productos. Ellos regateaban con insistencia, pero finalmente desistían en su empeño diciendo que era un demonio y no un hombre. La paja y el trigo se le pudrían. Los almiares y las fajinas se transformaban en puro estiércol hasta el punto de que habría podido servir como inmejorable abono para los campos de coles. Su harina,
En los silos se endurecía como la piedra, y para partirla era menester asestarle un hachazo. Daba miedo acercarse a los paños, las telas y otros tejidos domésticos, pues con solo rozarlos quedaban reducidos a polvo. Él mismo había olvidado lo que poseía y en qué cantidad. Solo recordaba en qué lugar del armario estaba la garrafita con los restos de cierto licor en la que había hecho una marca a fin de que nadie bebiera a hurtadillas, o el sitio donde había guardado tal plumilla o tal reliquia de lacre. La hacienda, entretanto, daba los mismos beneficios que antes. Los campesinos continuaban pagando sus tributos. Las mujeres aportaban la misma cantidad de nueces. Las tejedoras entregaban idéntico número de telas. Todo se iba acumulando en los almacenes y mudaba en podredumbre y andrajos, hasta que finalmente el propio dueño se volvió una auténtica piltrafa. Un par de veces Alexandra Stepanovna fue con su hijo pequeño con la expectativa de sacarle algo. A todas luces, la vida de cuartel con el capitán no era tan atractiva como se le había antojado antes de la boda. Pljushkin le concedió su perdón e incluso dejó que su nietecito jugara con un botón que estaba sobre la mesa, pero a ella no le soltó ni un chavo. La segunda vez, Alexandra Stepanovna se presentó con 2 pequeñuelos y le llevó un pan dulce para el té y una bata nueva, pues la que vestía su padre no sólo daba vergüenza verla, sino que era un auténtico ultraje. Pljushkin acarició a sus 2 nietos, los sentó en su regazo, a uno sobre la rodilla derecha, a otro sobre la izquierda. Los hizo trotar como si fueran a caballo. Aceptó la bata y el pan dulce, pero a su hija no le dio nada de nada. Y de esta guisa, con las manos vacías, se marchó Alexandra Stepanovna. Así era el terrateniente que ahora estaba plantado delante de Chichikov. Hay que admitir que semejante fenómeno rara vez se produce en Rusia, donde todo tiende más a la expansión que al retraimiento. Y resulta más asombroso si cabe cuando, en su más estrecha cercanía, vive un hidalgo que se esparce con la ostentación y el arrojo propios del señor ruso, quemando, como se suele decir, la vida de cabo a rabo. El viajero inexperto se quedará estupefacto al ver sus dominios y se preguntará, perplejo, qué clase de potentado tuvo el arrojo de instalarse entre insignificantes y palurdos propietarios. Su blanca morada de piedra parece un palacio, con sus incontables chimeneas, miradores y veletas rodeados por un enjambre de alas y pabellones para los invitados. ¿Qué no habrá allí? Teatros, bailes. El jardín brilla durante toda la noche engalanado con luces y farolillos. Retumba el estruendo de la música y media provincia, luciendo sus mejores galas y radiante de alegría, pasea debajo de los árboles. Ya hacía unos cuantos minutos que Pljushkin estaba allí inmóvil sin decir palabra. Y Chichikov, distraído por el aspecto del amo del lugar y el batiburrillo de la estancia, no estaba en condiciones de entablar una charla. Durante mucho rato fue incapaz de encontrar las palabras para explicar el motivo de su visita. Estuvo tentado de decirle de manera ampulosa
que había oído hablar de las virtudes y de las insólitas cualidades del alma de su huésped, por lo que había considerado un deber tributarle personalmente su respeto. Pero cayó en la cuenta y se percató a las claras de que eso sería ir demasiado lejos. Mirando una vez más con el rabillo del ojo todo lo que había en la habitación, advirtió que las palabras virtud y raras cualidades del alma bien podía sustituirlas por economía y orden, y por eso, modificando así su discurso, dijo que había oído hablar de su economía y de la insólita gestión de sus dominios, por lo que había considerado un deber conocerlo y presentarle en persona sus respetos. Habría podido sin duda alegar un pretexto mejor, pero no se le ocurrió nada. Al oírlo, Pljushkin balbuceó algo a modo de respuesta entre labios, ya que dientes no tenía. No se sabe qué dijo, pero es muy probable que el sentido fuera este: «Al diablo contigo y tus respetos». Aun así, como la hospitalidad es tan corriente entre nosotros que ni el avaro se atreve a quebrantar sus leyes, añadió de una manera un poco más inteligible: «Le ruego que tome asiento. Hace mucho que no recibo visitas», dijo. «Debo confesarle que no les veo utilidad alguna. Han instaurado la indecentísima costumbre de visitarse unos a otros, y entre tanto las haciendas se van al pique. Además hay que dar heno a los caballos de los invitados. Por lo que a mí respecta, hace rato que he comido. Mi cocina es pequeña y de lo más lamentable. La chimenea se ha derrumbado del todo. Basta con calentar el horno para que se declare un incendio». «Diantre», se dijo Chichikov. «Menos mal que en casa de Sabakevich tomé pasteles de sobra y un trozo de paletilla de cordero». «Y la broma pesada es que no hay ni un puñado de heno en toda la hacienda», siguió diciendo Pljushkin. «Por lo demás, ¿de dónde lo iba a sacar? La tierra es escasa, el campesino holgazán, no quiere trabajar, solo piensa en ir a la taberna. Verá que, cuando sea viejo, me tocará ir por los caminos a implorar limosna». «Sin embargo, me han dicho», observó modestamente Chichikov, «que posee usted más de 1000 almas». «¿Quién le dijo eso? Amigo mío, debería escupir en la cara de quien le vino con esos cuentos. Debe ser un farsante de tomo y lomo. Está claro que quiso tomarle el pelo. Anda, 1000 almas dice. Pues venga usted a contarlas, que ya verá las que quedan. En estos últimos 3 años las malditas fiebres me han matado campesinos a montones». «¿Qué me dice? ¿Ha perdido muchos?», exclamó Chichikov compasivo. «Sí, he perdido un buen número de ellos». «Permítame saber, ¿a cuánto asciende el número?». «80 almas». «No». «¿Por qué iba a mentirle, señor mío?». «Permítame otra pregunta. Esas almas, supongo, las cuenta desde el inicio del censo, ¿no?». «Si fuera así, aún daría gracias», dijo Pljushkin. «Pero lo malo es que si cuento desde entonces, ascienden a 120. «¿De verdad? ¿120?» gritó Chichikov, incluso casi boquiabierto del estupor. «Estoy muy viejo para ir con embustes. Soy ya septuagenario», replicó Pljushkin. Parecía ofendido por aquella exclamación casi de alegría. Chichikov advirtió que, en efecto,
era indecoroso mostrar tal indiferencia ante la desgracia ajena. Por eso suspiró y dijo al instante que lo acompañaba en el sentimiento: «Sí, pero el sentimiento no puedes llevártelo al bolsillo», dijo Pljushkin. «Cerca de aquí vive un capitán. El demonio sabrá de dónde ha salido. Dice que es pariente mío. Tío, tío, me llama besándome la mano. Y cuando empieza a compadecerme, lanza unos aullidos tan agudos que he de taparme los oídos. Tiene la cara colorada. Parece ser que se ha dado mortalmente a la bebida. Seguro que se gastó su dinero cuando era oficial o bien lo desplumó alguna actriz de teatro. Y ahora viene a compadecerse». Chichikov se esforzó en explicar que su compasión era de otra naturaleza, que no se trataba de palabras huecas y que estaba dispuesto a demostrárselo con hechos. Y sin aplazar por más tiempo el asunto ni hacer ningún tipo de circunloquio, expresó inmediatamente su disposición a aceptar la obligación de pagar el impuesto por todos los campesinos muertos en tan tristes circunstancias. La proposición pareció sorprender extraordinariamente a Pljushkin. Con los ojos desorbitados lo miró de hito en hito y acabó por preguntarle: «Dígame, señor mío, ¿no habrá servido en el ejército?» «No», respondió Chichikov con bastante astucia. «He sido funcionario civil». «¿Civil?», repitió Pljushkin, que se puso a mover los labios como si masticara algo. «Pero, ¿cómo es posible? ¿No ve que sería un perjuicio para usted?» «Con tal de complacerlo, estoy dispuesto a aceptarlo». «¡Ah, amigo del alma! ¡Ay, benefactor mío!», gritó Pljushkin sin darse cuenta, en medio de su regocijo, de que los faldones de la bata se le habían abierto, dejando a la vista un vestido no demasiado decoroso para su contemplación. «¡Qué consuelo ha traído a este viejo! ¡Ay, Dios mío, por todos los santos!». Pljushkin no pudo decir más. Sin embargo, antes de un minuto, ese júbilo que había surgido de manera tan repentina en su cara de madera desapareció con idéntica inmediatez como si nunca hubiera existido, y su rostro volvió a adoptar un aire de preocupación. Se secó con el pañuelo y, después de envolverlo hasta hacer con él una bola, empezó a pasárselo por el labio superior. «Con su permiso y sin ánimo de ofender, ¿cómo lo hará? ¿Se compromete a pagar cada año el tributo y me dará el dinero a mí? ¿O se lo dará al tesoro público?» «Procederemos así. Redactaremos un acta de venta, como si estuvieran vivas y usted me las vendiera». «Un acta de venta», repitió Pljushkin, que se sumergió en sus pensamientos y volvió a comer con los labios. «Pero con un acta de venta todos serán gastos. Nuestros funcionarios no tienen vergüenza. Hubo un tiempo en que bastaba con una moneda de 50 kopecks y un saquito de harina. Pero ahora hay que enviarles una carretada de grano y aún añadir un billete rojo bajo mano. Ansían hacerse de oro. No sé por qué los sacerdotes no prestan más atención a esto. No estaría mal que hicieran alguna alusión en sus sermones. Digan lo que digan, nadie se resiste a la palabra de Dios». «Tú sí, ya lo creo», pensó Chichikov, y dijo en voz alta que por el respeto que le merecía estaba dispuesto a hacerse cargo incluso de los gastos de registro. Pljushkin concluyó acto seguido
que su huésped era un perfecto imbécil y que mentía cuando decía que había sido funcionario civil. Sin duda era uno de esos oficiales que se dedicaba a perseguir actrices. Con todo, no pudo disimular su alegría y deseó toda clase de felicidades no sólo a Chichikov, sino a toda su descendencia, sin dignarse a averiguar si la tenía o no. Pljushkin se acercó a la ventana, golpeó el cristal con los dedos y gritó: ¡Prashka! Al cabo de un instante se oyó que alguien corría deprisa por el vestíbulo y que se entretenía allí un buen rato haciendo taconear las botas. Al final se abrió la puerta y entró Prashka. Un niño de unos 13 años, calzado con unas botas tan grandes que casi las perdía al andar. Podemos saber de inmediato por qué Prashka llevaba unas botas tan grandes. En casa de Pljushkin solo había un par de botas para todo el servicio, con independencia de cuántos fueran los criados. Y estas botas siempre tenían que estar en el vestíbulo. Cualquier criado que fuera llamado a los aposentos del señor siempre bailoteaba descalzo a través de todo el patio, pero una vez en la casa se calzaba las botas antes de presentarse en la habitación. Al salir, volvía a dejar las botas en el vestíbulo y regresaba de nuevo sin más suelas que las de sus propios pies. Cualquiera que en tiempo otoñal mirase por la ventanilla, sobre todo durante las primeras heladas, observaría que todos los criados ejecutaban unos saltos que difícilmente igualaría el más ágil de los bailarines. «Fíjese bien en esta jeta, señor mío», dijo Pljushkin a Chichikov, señalando el rostro de Prashka. «Es tonto de capirote, pero no se le ocurra dejarse algo por ahí tirado. Pues en un instante se lo robará». «Bueno, ¿por qué has venido, bobalicón? Dime, ¿por qué?» Aquí hizo una breve pausa, a la que Prashka también respondió con un silencio. «Prepara el samóvar, ¿me oyes? Y ten la llave y dásela a Mavra para que vaya a la despensa. En la estantería queda un corrusco de pan dulce que Alexandra trajo. Que lo sirva con el té. ¿A dónde vas, mentecato? ¿Qué mentecato eres? ¿A dónde vas tan aprisa? ¿Se te ha metido el diablo en el cuerpo o qué? Primero escucha lo que te digo. La parte de arriba del pan se habrá puesto mala. Que la rasque primero con un cuchillo, pero que no tire las migas, que las lleve al gallinero. Y tú, amigo, cuidado con entrar en la despensa, o ya sabes lo que te espera. Te daré una tunda con la escoba de abedul, ya verás qué gusto te da. Si ahora ya tienes buena hambre, aún te la despertará más. Intenta colarte en la despensa, estaré en la ventana y no te quitaré el ojo de encima». «No puedes fiarte de ellos», añadió, dirigiéndose a Chichikov, en cuanto Prashka desapareció con sus botas. Acto seguido, empezó a mirar también a su huésped con suspicacia. Semejante alarde de generosidad lo dejaba incrédulo. Y se dijo en su fuero interno: «El diablo sabrá quién es este tipo. Quizás se trate de un simple fanfarrón, como todos esos que se dedican a derrochar. Mentirá sin cesar con tal de hablar un rato, hartarse de beber té y después cogerá la puerta». Por esto, por precaución y al mismo tiempo con deseo de ponerlo un poco a prueba, declaró que no estaría mal concluir la venta cuanto antes mejor, pues, después de todo, uno no podía fiarse de los hombres. Hoy están vivos y mañana Dios sabe. Chichikov
se mostró dispuesto a formalizar el trato en ese mismo instante, sin más exigencia que un inventario de los campesinos. Esto tranquilizó a Pliushkin. Pareció entonces acordarse de algo, y tomando las llaves, fue directo al armario, abrió una puertecita y rebuscó durante un buen rato entre vasos y tazas antes de decir al fin: «Ahora no lo encuentro, pero tenía un licorcito excelente. Eso sí no se lo atizaron ya. Los de mi servicio son tan ladrones». «Ah, ¿no será este?». Chichikov vio en sus manos una garrafita cubierta de una capa de polvo, como si llevara una camiseta. «Lo elaboró mi difunta», prosiguió Pliushkin. «La farsanta de mi ama de llaves me la dejó toda abandonada y ni siquiera la tapó, la bribona. Se habían metido dentro toda suerte de bichos y porquería, pero yo lo saqué todo, y aquí está bien limpia. Le serviré una copita». Chichikov, sin embargo, se apresuró a rechazar aquel licorcito, diciendo que ya había comido y bebido. «¿Que ya ha comido y bebido?», exclamó Pliushkin. «Sí, al hombre de buena sociedad se le distingue enseguida. No come, está saciado. En cambio, cualquiera de estos ladronzuelos, por mucha comida que les des... Mire, cuando el capitán viene, me dice: «Tío, deme algo de comer». Y yo soy tan tío suyo como él mi abuelo. En su casa no debe de tener nada que llevarse a la boca. Por eso pendonea. Pero usted necesitaba un inventario de todos mis parásitos, ¿no? Pues yo, como si lo hubiera adivinado, tengo un papelito especial en el que los voy apuntando para darlos de baja en la primera revisión del censo». Pliushkin se puso las gafas y empezó a rebuscar entre los papeles. Al desatar toda clase de legajos, agasajó a su invitado con tal cantidad de polvo que éste estornudó. Al fin sacó un papel totalmente garabateado. Los nombres de los campesinos pululaban allí apretujados como moscas. En total había más de 120. Al ver tal multitud de nombres, afloró una sonrisa en los labios de Chichikov. Se guardó la lista en el bolsillo y observó a Pliushkin que tendría que ir a la ciudad para registrar el acta. «¿A la ciudad? ¿Y cómo es eso? No puedo dejar sola la casa. Aquí quien no es ladrón es truán. En un día me desvalijarían todo hasta el punto de que no tendré ni con qué colgar el caftán». «¿Y en la ciudad no tendrá algún conocido?». «¿Qué voy a tener? Todos mis conocidos han muerto o han dejado de serlo». «¡Ay, señor mío! ¡Claro que tengo uno!», exclamó. «El presidente en persona. Hace tiempo incluso venía a visitarme. ¿Cómo no lo voy a conocer? Compartíamos pupitre en clase. Juntos nos subíamos a las empalizadas. Lo conozco, claro que lo conozco. ¿Y si le escribo?». «Por supuesto, escríbale». «Vaya si lo conozco. Éramos compañeros de escuela». De repente, en aquel rostro de madera, se deslizó cierto rayo de calidez que expresó no una emoción, sino una suerte de pálido reflejo de emoción. Después se hizo aún más impasible y vulgar. «Tenía sobre la mesa una hojita de papel blanco», dijo. «No sé dónde habrá ido a parar. Mis criados no valen un comino». Se puso entonces a mirar por debajo y encima de la mesa. Rebuscó por todas partes y al final gritó: «¡Mabra!
¡Mabra! A su llamada acudió una mujer con un plato en las manos y el famoso corrusco de pan que el lector ya conoce. Luego, señor y criada entablaron el siguiente diálogo. ¿Dónde metiste mi papel, bribona? Por Dios, señor, no sé dónde está. Solo vi el trocito que utiliza para tapar su copa. Por tus ojos ya veo que te lo has agenciado. ¿Para qué iba a hacer yo eso? No sé de qué me serviría, pues no sé leer ni escribir. Mientes. Se lo llevaste al hijo del sacristán. Siempre está garabateando algo, y a él se lo diste. ¡Qué ocurrencia! El hijo del sacristán tiene todo el papel que quiere y más. ¿Para qué querría él su pedacito? Tú espera. El día del juicio final, los demonios te asarán con sus horcas de hierro. Ya verás cómo te tuestan. ¿Y por qué tendrían que asarme si no he tocado su papelucho? Debilidades femeninas sí que tengo, pero jamás podrán reprocharme que soy una ladrona. Pues los demonios te asarán. Dirán, ¡hala! Aquí tienes, por haber engañado a tu señor. Sentirás en tus carnes sus horcas ardientes. Y les responderé que no tienen razón, ya que yo no lo cogí. Mire, su papelucho está sobre la mesa. Siempre me hace reproches en balde. Pliushkin, en efecto, distinguió su papel y se quedó un minuto mordisqueándose los labios antes de añadir: Vaya, qué contestación tan insolente. Qué manera de subírseme a las barbas. Le dices una palabra y ella te suelta 10. Anda, trae fuego para sellar la carta. Espera, que te conozco. Vas a coger una vela de sebo, y el sebo es muy delicado. Arde en un soplo y se pierde sin más. Tráeme una astilla encendida. Mabra se fue. Y Pliushkin, sentado en el sillón, tomó una pluma y se pasó un buen rato dándole vueltas al papel en todos los sentidos, pensando en la manera de recuperar un pedacito. Pero se convenció finalmente de que era imposible. Mojó la pluma en un tintero que contenía un líquido enmohecido y multitud de moscas en el fondo. Luego se puso a escribir, alineando las letras como notas de música, reprimiendo a cada instante su mano que saltaba sobre el papel, esculpiendo avariciosamente línea a línea, pensando, no sin lástima, que aún quedaban muchos espacios en blanco. ¿A qué insignificancias, mezquindades y bajezas puede llegar el hombre? Hasta tal punto puede cambiar. ¿Acaso es todo esto verosímil? Sí, lo es. El hombre es capaz de cualquier cosa. El joven fogoso de hoy retrocedería con horror si le enseñaran el retrato de su vejez. Cuando dejéis atrás los dulces años de juventud para entrar en el duro y tosco camino de la madurez, llevad con vosotros todos los impulsos humanos. No los abandonéis por el camino, pues no los volveréis a ver. La vejez que se cierne no os restituirá nada de lo que haya tomado. ¿No tendrá usted un amigo, preguntó Pliushkin doblando la carta, que necesite almas fugitivas? ¿De esas tiene también? Preguntó rápidamente Chichikov, volviendo en sí. Por desgracia, así es. Mi yerno se informó y dice que huyeron sin dejar rastro, que no hay manera de encontrarlas. Lo cierto es que es militar, y lo que a él de veras se le da bien es hacer ruido con las espuelas, pero cuando se trata de entenderse con los jueces... ¿Cuántas son en total? Bueno,
bien podrían sumar 7 decenas. ¿Qué me dice? Por Dios, así es. De hecho, no pasa años sin que se fuguen algunos. Mi gente es glotona. A fuerza de estar ociosa, se han acostumbrado a llenarse la panza, mientras que yo apenas tengo algo que llevarme a la boca. Me contentaría con lo que me ofrecieran. Recomiéndeselo, pues, a algún amigo suyo. Solo con que encuentre a una decena ya habrá hecho un buen negocio. Un alma censada no cuesta menos de 500 rublos. No permitiremos que ningún amigo meta las narices en esto, pensó Chichikov. Luego explicó que no encontraría a nadie, que los gastos ocasionados no superarían los beneficios y que, además, por lo que respecta a los tribunales, más valía no caer en sus garras y poner los pies en polvorosa aun a riesgo de dejarse por el camino los faldones del caftán. Pero que si de verdad le pesaban tanto, él estaba dispuesto, movido por la simpatía, a ofrecerle, aunque bien pensado, era una miseria tan grande que ni siquiera valía la pena comentarlo. ¿Cuánto? Preguntó Pliushkin, adoptando maneras de judío con las manos más temblorosas que el mercurio. Digamos que 25 kopecks por alma. ¿Y cómo las compraría? ¿Al contado? Ahora mismo le daría el dinero. Al menos, amigo mío, dada la miseria en la que me hallo sumido, ¿no podría pagármelas a 40? Mi muy respetable amigo, dijo Chichikov, no solo le pagaría 40 kopecks, sino 500 rublos por cabeza, y lo haría con sumo agrado, pues veo que es usted un respetable anciano que sufre por la bondad de su alma. Por Dios que así es la pura verdad, exclamó Pliushkin, inclinando la cabeza y sacudiéndola con pesar. La bondad es la fuente de todos mis males. Ya ve hasta qué punto he comprendido su carácter. ¿Por qué no darle 500 rublos por cabeza? Pero carezco de los medios, amigo mío. De todos modos, estoy dispuesto a añadir 5 kopecks por alma. Así les saldría cada una por 30. Como usted quiera, señor mío, pero añada al menos 2 kopecks más. Pues así será, todo con tal de complacerlo. ¿Cuántas tiene? Me parece que dijo 70, ¿no? No, en total ascienden a 78. 78. 78 a razón de 30 kopecks por alma nos da. Aquí nuestro héroe reflexionó un segundo no más y dijo: suman 24 rublos con 96 kopecks. Chichikov estaba muy fuerte en aritmética. Acto seguido pidió a Pliushkin que le extendiera un recibo y le entregó el dinero, que éste tomó con las 2 manos y lo llevó al escritorio con la misma precaución que si se tratara de un líquido y temiera derramarlo. Ya allí examinó el dinero una vez más y lo depositó con extraordinaria cautela en uno de los cajones donde sin duda estaba condenado a quedar enterrado hasta que los padres Karp y Polikarp, los 2 sacerdotes del pueblo, le dieran sepultura, para indescriptible alegría del yerno y de la hija, y tal vez también de ese capitán que se atribuía un vínculo de parentesco con él. Una vez escondido el dinero, Pliushkin se sentó en su butaca y pareció que ya no tenía más tema de conversación. ¿Cómo? ¿Se marcha ya? Preguntó al observar un pequeño movimiento que hizo Chichikov con la intención de sacar el pañuelo del bolsillo. Esta pregunta le recordó que, en efecto, no había por qué demorarse más. Sí, ya es hora, respondió cogiendo el sombrero. ¿Y el té?
No, el té ya lo tomaré en otra ocasión. ¿Cómo es eso? ¿Y yo que había pedido el samóvar? Para serle franco, no soy muy aficionado al té. Es una bebida cara. Eso sin mencionar que el precio del azúcar ha subido escandalosamente. ¡Praská! No hace falta el samóvar. Llévale el corrusco de pan a Mabra, ¿me oyes? Que lo devuelva a su sitio. O no, tráemelo aquí, ya lo llevaré yo. Adiós, amigo mío, que Dios le bendiga. Dele la carta al presidente, que la lea. Somos viejos conocidos, si nos sentábamos en el mismo pupitre. Acto seguido, aquel extraño fenómeno, aquel viejecito anquilosado, acompañó a nuestro héroe hasta que éste dejó el patio, y enseguida ordenó que cerraran la puerta con llave. Después echó un vistazo a la cocina, donde, con el pretexto de comprobar si su gente comía bien, se dio una panzada de sopa de coles y gachas. A continuación, después de tildarlos a todos y a cada uno de ellos de ladrones y maleducados, volvió a su habitación. Una vez se quedó a solas, se puso a pensar de qué forma podía agradecer a su visitante aquella generosidad del todo inaudita. «Le regalaré el reloj del bolsillo», se dijo. «Es un buen mecanismo, de plata. Nada que ver con esas baratijas de latón o de bronce. Está un poco estropeado, pero ya se las apañará para llevarlo a arreglar. Es joven todavía, necesita un reloj de bolsillo para agradar a su prometida. Aunque no, será mejor que se lo legue en mi testamento. Así no me olvidará después de mi muerte». Nuestro héroe, incluso sin reloj, estaba ya exultante de alegría. Aquella inesperada adquisición era un auténtico regalo. En efecto, muertas o fugitivas, las almas ascendían a más de 200. Es cierto, al llegar al pueblo de Plyushkin ya había presentido que de ahí sacaría una buena tajada, pero jamás habría imaginado que le caería esa breva. Durante todo el camino no cupo en sí de gozo. Silbaba, se llevaba el puño a la boca y fruncía los labios como si tocara la trompeta. Por último, entonó una canción tan asombrosa que Silifán, después de escucharla un buen rato, meneó ligeramente la cabeza y dijo: «¡Caramba! ¡Qué bien canta el amo!». Ya era noche cerrada cuando llegaron a la ciudad. Sombras y luces se confundían, y los objetos también parecían entremezclarse. La barrera abigarrada que señalaba la entrada a la ciudad tenía un color indeterminado. El estruendo y las sacudidas le dieron a entender que la calesa circulaba por la calzada. Las farolas aún no estaban encendidas. Las ventanas de las casas empezaban a iluminarse aquí y allí. En las callejuelas y los rincones oscuros tenían lugar escenas y conversaciones indisociables de esa hora del día en todas las ciudades llenas de soldados, cocheros, trabajadores y mujeres con chales rojos y zapatos sin medias que revolotean en los cruces. Chichikov no se percataba de su presencia ni tampoco advertía a los numerosos funcionarios delgaduchos que, empuñando su bastón, volvían a casa después de un paseo por el campo. Después de una violenta sacudida, la calesa se hundió por fin como en una fosa dentro del patio de la posada, donde Chichikov fue acogido por Pitrashka, que con una mano
se sujetaba los faldones de la levita, pues no le gustaba que se abrieran, y con la otra ayudaba a su señor a bajar del carruaje. El mozo, vela en mano y servilleta al hombro, también acudió corriendo. ¿Se alegraba Pitrashka del regreso de su amo? No sabríamos decirlo, pero al menos intercambió un guiño con Silifán, y su aspecto severo por una vez pareció atenuarse. «Ha dado un paseo muy largo», dijo el mozo, iluminando la escalera a Chichikov. «Sí», dijo nuestro héroe mientras subía los peldaños. «¿Y tú, qué tal?» «Bien, gracias a Dios», contestó el mozo con una inclinación. «Ayer llegó un teniente, un militar. Se aloja en la habitación 16. ¿Un teniente? No sé de quién se trata. Viene de Riazán con unos caballos alazanes». «Estupendo, estupendo. Sigue trabajando así de bien», dijo Chichikov, y entró en su habitación. Al cruzar la antesala, frunció la nariz y dijo a Pitrashka: «Al menos habrías podido abrir las ventanas». «Pero si ya las abrí», replicó el otro, aunque mentía. El señor, aun sabiéndolo, no quiso objetar nada. Sentía, después del viaje, una profunda fatiga. Pidió una cena de lo más frugal, consistente solo en un lechoncito. Se desvistió enseguida y, después de deslizarse debajo de la manta, durmió como un tronco a pierna suelta, como sólo duermen esos bienaventurados felices que ignoran lo que son las hemorroides, las pulgas y el exceso de facultades intelectuales. Gracias por tu tiempo. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres estar al tanto de cuando suba más audiolibros, dale a suscribir. Un abrazo y hasta la próxima.